Y saludo con mucho gusto a mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo estás, querido Rafael? ¿Qué tal, mi querido Mario? Muy buenos días. Un saludo para todos. Mucho gusto estar aquí. Oye, hoy no nos acompaña la mesa habitual con Javier, con Claudio, pero nos acompaña el doctor Javier Aparicio, investigador del CIDE, profesor, politólogo. Querido Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto platicar esta mañana. Gracias, Javier. Bueno, pues varios temas que revisar en la semana. Yo quisiera, Rafael, empezar contigo con el tema del INE, que lo platicamos hace rato. Va viviendo diferentes capítulos. Yo creo que ha entrado en una etapa distinta en la que veo varios elementos novedosos. Uno, un activismo ahora sí mucho más abierto del INE, no como habíamos visto antes, particularmente de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por un lado, pero por otro posiciones del Consejo por unanimidad, que eso no es fácil en los organismos colegiados, es más difícil todavía cuando se trata de temas políticos, pero hay una narrativa común que dice, para no extrañar a Claudio, que dice que hay un asalto al Instituto Nacional Electoral y que de aprobarse el Plan B en los términos que hoy se encuentran en el Congreso, sería básicamente el desmantelamiento de la institución como hoy la conocemos. Y convocan en esa lógica a recursos legales, por un lado, para defender a la institución, y por otro carril hay una convocatoria a una nueva movilización también en defensa del INE. A ver. Pues yo lo que querría sería explicar desde mi punto de vista los tres componentes de este conflicto. Un componente es de orden, digamos, legislativo. Y ese ordenamiento o ese conjunto de modificaciones a las leyes derivadas de los principios constitucionales que no se pudieron tocar, sí, bueno, está impugnado en la Suprema Corte de Justicia. Entonces ya tenemos a un órgano ciudadano de Estado, un órgano autónomo que está defendiendo su funcionamiento y también en parte su propia existencia, y tenemos el campo legislativo ya resuelto, y tenemos también el campo judicial por resolverse. Entonces tienes ejecutivo, legislativo, judicial y un organismo autónomo. Y además tienes la pugnacidad beligerante del Poder Ejecutivo. Cuando uno dice Poder Legislativo está hablando en abstracto. Cuando uno dice Poder Judicial también. Cuando uno dice Poder Ejecutivo tiene nombre, se llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador. Porque la Constitución así dice, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Una persona. El presidente está peleado con una buena parte de la sociedad que está tratando de defender al INE y ha llevado su animadversión a un extremo que a mí me parece delirante. Dice, esos que dicen que el INE no se toca, lo que quieren decir es que García Luna no se toca. No hay ninguna relación entre lo que se está discutiendo o se va a discutir en la Cámara, la constitucionalidad de modificaciones de leyes secundarias, con un juicio en los Estados Unidos a un señor que dejó la función pública hace 12 años, hace bastante tiempo. Entonces, el presidente está torciendo deliberadamente, no por ignorancia, sino por una capacidad de persuasión a su clientela, el afán de quienes quieren hacer otra marcha, como la que ya hicieron y que tanto le ofendió, y también está tratando de descalificar a priori lo que haga la Suprema Corte de Justicia, diciendo que él no confía en la Corte porque la Corte nunca ha defendido al pueblo. O sea, otra derivación absurda que nos tiene a todos en condiciones pues de mucha intranquilidad institucional. A ver, ¿cómo lo ves, querido Javier? Porque este conflicto pues se coloca en el centro de la agenda pública y en el centro de la discusión política, ¿no? Parece que la resolución de esto puede determinar más que la nota de la semana, pues la configuración democrática, y ya ha dicho muchas veces Rafael Cardona que detrás de una reforma electoral hay una reforma política que cambia la manera en que se da el acceso y la distribución de la lucha por el poder. Sí, sin duda son tiempos preocupantes. Yo lo diría también en tres niveles. Es muy preocupante que estemos a pocos meses de empezar el proceso electoral presidencial teniendo incertidumbre legal. Sí. O sea, la reforma del Plan B
todavía no termina de aprobarse, claramente va a ser impugnado, porque ya sabemos que es una reforma que no cuenta con el consenso de los partidos de oposición. Y eso, la incertidumbre a estas alturas del partido, una reforma que no tiene el visto bueno o el apoyo de el más amplio consenso posible, que es lo que uno esperaría de una reforma electoral deseable. Y la tercera, yo diría, bueno, y hay que ver lo que está en la reforma, ¿no? O sea, de manera sustantiva, es una reforma que debilita gravemente al INE, sus capacidades, estructura, organización. Entonces es una reforma que por primera vez pone en riesgo la calidad de la organización de las elecciones en México. Oye, Javier, y no solo eso. Perdón que te interrumpa en ese punto, pero me parece clave. A ver, tú como politólogo, experto en temas electorales, en donde de pronto parece que la discusión se vuelve a quién le crees o con quién simpatizas. Objetivamente, tú ves en la reforma un desmantelamiento, una acción que disminuye y compromete realmente la capacidad de operación del instituto. Sí, sin duda, porque le pega a uno de los pilares fundamentales del INE. Hablemos, yo diría, como del modelo clásico de la organización electoral en México. Ya sabemos, las casillas ciudadanas, el padrón confiable. Bueno, para tener un padrón confiable y para tener casillas con ciudadanos invitados al azar a contar nuestros votos, se necesita una estructura burocrática detrás muy grande. Y esta reforma lo que hace es vulnerar eso, debilitar las juntas distritales del INE, reducir facultades, reducir plazos, reducir presupuesto. Entonces, con este pretexto que llevamos 4 años escuchándolo, ¿no? De que en nombre de la austeridad hay que destruir, hay que desmantelar, hay que desaparecer cosas. Yo sé que la versión oficial, el gobierno, Morena, lo que va a decir es una transformación, pero ya sabemos cómo se transforman las cosas en este sexenio. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Que al vulnerar, al debilitar la estructura orgánica del INE, sus juntas distritales, el servicio profesional, los plazos para integrar casillas, para insacular ciudadanos, pues lo que estás haciendo es hacerle más difícil al INE hacer su trabajo. Y esto en medio de lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que uno esperaría? Pues uno esperaría controversias sobre la designación de consejeros, quién va a ser el próximo consejero presidente o presidenta. Eso sería lo normal y natural. Claro. Pero ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de con cuánto personal el INE va a poder organizar las elecciones. De acuerdo. Entonces se reduce el personal, se reducen los plazos. Entonces se le pide al INE que haga lo mismo de siempre, elecciones confiables como las que hemos tenido en las últimas décadas, pero con menos recursos humanos, con menos presupuesto y en menos tiempo. De acuerdo. A ver, Rafael. Mira, yo creo que hemos perdido el foco de esta discusión. Estamos hablando y discutiendo una reforma que pretendió ser una reforma constitucional y no se logró, y los procedimientos, pero hay una cosa que nadie ha podido explicar hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Y lamento mucho que Javier Aparicio, con toda su sabiduría, tampoco lo va a poder explicar. A ver. ¿Para qué? Claro. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué se quiere hacer una reforma constitucional y después una reforma secundaria cuando el Instituto Electoral funciona bien? Bueno, y que si a alguien le ha funcionado bien es a Morena. Mira, no solo a Morena. Claro. Le ha funcionado bien a Morena. Le funcionó en su momento al PRI, al PAN, al PRD. Permitió el acceso de otros partidos políticos menores. Permitió tomar la temperatura de la orientación política de los mexicanos. No ha habido, y no le creo al presidente lo que dijo, no ha habido un instituto electoral que rellene urnas, que cometa fraudes. Eso es una mentira rencorosa. No es cierto. Y yo pregunto, y nadie me lo ha podido explicar, y yo he leído la exposición de motivos y no encuentro motivos, encuentro lemas de campaña, pero no encuentro motivos históricos, ni sociales, ni políticos para hacer una reforma de algo
que es el producto de muchas reformas sucesivas. Así como tampoco hubo nunca una necesidad de convertir al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral, solamente para que los partidos de oposición le firmaran a Enrique Peña Nieto los compromisos del Pacto por México. Fue un chantaje lo que modificó la estructura del INE, del IFE, hasta volverlo INE, y debilitó las organizaciones estatales de organización política y electoral. Pero a ver, yo necesito un sabio que me diga por qué y para qué. Ahí te va, Javier, ya que puso el tema. ¿Cuál es la lógica? Porque si no hay una justificación técnica que te permita decir esta reforma resuelve un problema concreto, que por supuesto reformas siempre ha habido y siempre habrá, porque habrá problemas que resolver. Hay incluso una lista de temas que tendrán que ser atendidos, el dinero del narco que a veces se termina colando, la operación del crimen organizado en la jornada electoral, que es un problema, el dinero en efectivo que se mueve fuera del registro oficial. O sea, problemas sí hay. La pregunta es si esta reforma resuelve algunos de esos problemas o no. Y por lo que nos estás explicando, pues no parece que sea así. Entonces, ¿cuál es la racionalidad de la reforma? Sí, yo creo, un poco para contestar la pregunta que se plantea, es cierto, la exposición de motivos de la reforma que se dio a conocer el mismo día que se aprobó, es una exposición de motivos muy débil, digamos que parte de premisas falsas. La premisa falsa de que en el INE se organizan elecciones fraudulentas, eso es falso. También se menciona que son procesos electorales muy caros. A ver, sí es caro organizar las elecciones en México, pero es por la cantidad de candados que los partidos le han exigido a la ley. O sea, nuestro sistema electoral es barroco y costoso porque los partidos así lo han querido, así lo han puesto en la ley. Y digamos que son los candados que requieres para que una elección sea más confiable. Y como bien dices, Mario, siempre es posible perfeccionar o mejorar un sistema electoral, por supuesto. Ahora, el problema es que la exposición de motivos parte de dos premisas falsas, y luego hay que ver las consecuencias de lo que se propone, porque hay que ver, se proponen muchas cosas, es una reforma de fondo, y algunas cosas son rescatables, yo no diría todo es malo, algunas cosas son rescatables, incorporar nuevas tecnologías en los procesos electorales, agilizar algunos procedimientos, todo bien, pero el grueso de la reforma es debilitar la estructura del INE y su capacidad de trabajo, digamos, es una reforma que va contra el servicio profesional electoral, contra la estructura. Y entonces, si tú vulneras la estructura del INE, básicamente si despides gente, si tú despides a más de la mitad de los funcionarios del servicio profesional electoral, pues eso, ¿cómo esperarías que el padrón electoral sea confiable, que la organización electoral sea confiable, la fiscalización, la integración de casillas, todo lo que se espera que haga el INE? Entonces eso es lo que preocupa, que están lastimando lo que sí funciona del INE. Hay otros problemas, no sé, perfeccionar la fiscalización, protegernos de problemas, no sé, ataques cibernéticos, qué hacer con las nuevas formas de propaganda y demás. Bueno, claro que eso se puede perfeccionar, pero no va de eso la reforma. Es debilitar al INE. Ahora, uno podría preguntarse entonces cuáles son los verdaderos motivos detrás de esta reforma. Entonces sí preocupa. Es una señal importante. Los partidos de oposición no están convencidos. Entonces esto pareciera que es una reforma a conveniencia del partido en el gobierno. Y eso es sumamente preocupante. Es regresivo para nuestra evolución democrática. Oye, se nos fue el